Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al resumen dominical. Recuerden que estamos hablando referente al servicio, pero basados en el capítulo número 2 de Nehemías, en donde Dios nos está mostrando un proceso de 5 tiempos. Ya vimos los primeros 3 tiempos. Tiempo número 1, recuerden, para servir a Dios tenemos que prepararnos, hay que prepararse para servir a Dios. Tiempo número 2, para servir a Dios tenemos que observar. Nadie puede decir en la iglesia que no va a servir porque no hay dónde servir. Tiene que aprender a observar dónde hay necesidad. Tiempo número 3, muchas veces los corazones se desaniman y a veces cuando va terminando el año hay gente que ya no quiere servir, gente que ya no quiere trabajar en la iglesia. Y en el tiempo número 3 dijimos que es tiempo de recordar. Comience a recordar cómo Dios ha sido bueno con usted, cómo Dios ha sido bueno con su vida. Nehemías decía cómo la mano de Dios había sido buena, se había mostrado buena con él. Entonces ahí nosotros aprendemos que también tenemos que aprender a recordar, tenemos que comenzar a recordar cómo Dios ha sido bueno con nosotros y tenemos que servirle por esa bondad, por sus beneficios. Y entramos en el tiempo número 4 de este proceso de 5 tiempos y nos basamos en el versículo 19 del capítulo 2. ¿Qué nos dice ahí? Ya cuando la gente se había animado, ya cuando Nehemías había logrado obtener la atención de todos, ya cuando se habían animado y levantado para trabajar y reedificando los muros y echando a andar el proyecto de la restauración de Jerusalén, de pronto allá vienen 3 personajes: Sanbalat, Tobías y Gesem. Y dice ahí la palabra del Señor en ese versículo que estas 3 personas, en vez de que vinieran a apoyar el proyecto, apoyar la idea de la reedificación de Jerusalén, de los muros y de las puertas, en vez que vinieran a hablar en favor de ese trabajo, esa labor que iban a hacer, vinieron a oponerse. Dice Nehemías en ese versículo que como estas 3 personas, Sanbalat, Tobías y Gesem, vinieron a hacer escarnio de ellos y desprecio. Escarnio y desprecio de ellos. Dice Nehemías, vinieron a hacer escarnio y desprecio de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? No vemos, y más adelante en el libro usted puede darse el tiempo y leer todo el libro de Nehemías, pero no vemos que el proyecto haya quedado inconcluso. No vemos que la idea, la intención se haya quedado hasta allí. No vemos que Nehemías agarró sus cosas, alistó sus maletas y se regresó otra vez para seguir siendo copero del rey. No vemos que la gente, después de que se había animado, se vuelven otra vez a desanimar y cada quien agarra su rumbo y que la vida siga su curso. No, de ninguna manera. Vemos cómo el plan, el proyecto se lleva a cabo. Vemos cómo una vez más Jerusalén vuelve a ser reedificada, los muros vuelven a ser reedificados, las puertas vuelven a ser reedificadas. Vemos cómo una vez más Jerusalén vuelve a ser restaurada, ¿sí? No porque Sanbalat y Tobías y Gesem vinieron con palabras negativas, con pensamientos negativos, con un espíritu de oposición, hacer escarnio y desprecio de ellos. No por eso ellos doblaron las manos y dijeron: ya no voy a continuar, ya no vamos a seguir, hay que vean quién lo hace, hay que otro se encargue, no estamos tan de más para estar soportando eso. Ese es el punto. A veces nosotros nos sucede lo mismo y aquí es donde entramos en el tiempo número 4 de este proceso de 5 tiempos. Tiempo de soportar. ¿Cómo se habrá sentido Nehemías? ¿Cómo se habrán sentido esas personas cuando Sanbalat, Tobías y Gesem vinieron a hacer escarnio y desprecio de ellos? ¿Cómo se habrán sentido en ese momento? Yo estoy seguro que ganas no faltaron de decir: ya, hasta aquí nada más, renuncio, hay que quede. Sin embargo, ellos soportaron la afrenta, soportaron la lucha, soportaron el escarnio, soportaron el desprecio, soportaron la murmuración, soportaron la oposición, soportaron a esas personas que vinieron a entrometerse en ese trabajo en donde ni siquiera iban a meter las manos para trabajar. Así nos sucede a nosotros en la congregación, así nos sucede a los servidores en la iglesia, no importa dónde sirva. Desde luego que hemos aprendido que no esperamos que nos aplaudan, no esperamos que nos feliciten por lo que hacemos. Pero por lo menos una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra de aliento: hermano, qué bien hiciste tu trabajo, qué bueno que estás trabajando allí, qué bueno que estás haciendo eso, qué bueno que lo estás haciendo de esa manera. No, pero en la misma iglesia a veces se levantan Tobías, se levantan Sanbalat, se levantan Gesem y vienen y en vez de ayudarnos, animarnos para seguir en el servicio de la obra de Dios, vienen a murmurar, vienen a criticar, vienen a oponerse, vienen a hacer escarnio y desprecio de nosotros.
Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender este cuarto tiempo, que es tiempo de soportar. Hermanos, hay que soportar. Ya estamos a unos días para que el año termine y yo no sé cuántos ya no ven las horas porque el año se acabe y entreguen su servicio y entreguen su trabajo porque ya no soportan, ya no quieren saber más. Soporta, hermano, soporta las murmuraciones, soporta las críticas, soporta la oposición, soporta el escarnio, soporta el desprecio de los mismos que se levantan en la congregación en contra de nosotros y murmuran y nos atacan por nuestro trabajo o nuestro servicio. Soporta y no dejes tu trabajo, soporta y no dejes tu servicio, al contrario, llénate de fuerza, llénate de valor, agárrate de Dios, así como lo hizo Nehemías y lo hizo esa gente. Oye, y así como lo hizo también David. David en el Salmo 59, versículos del 1 al 7, nos enseña cómo había gente que quería verlo destruido. Había gente que quería ver derrotado a David, había gente que quería verlo hasta muerto a David, gente que le tenía envidia, le tenía odio, gente que en vez de que viera bien lo que David hacía, al contrario, se llenó de envidia en su corazón y querían verlo destruido. Así nos pasa a nosotros. Y David pone en oración eso. En esos versículos del capítulo 59, versículos del 1 al 7, David ora a Dios porque habían quienes lo querían ver destruido y derrotado. Nosotros tenemos también que hacer lo mismo, orar a Dios. David oraba que Dios se encargara de esa gente, que Dios se encargara de los opositores. Y si usted lee esos versículos se va a encontrar con cosas tremendas que el salmista David dijo ahí en ese salmo. En el capítulo 27, versículo 3 y 4 del Salmo también dice David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, en Dios yo estaré confiado, dice David. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que agarrarnos de Dios y tenemos que aprender a soportar. Siempre va a haber gente que nos va a criticar, siempre va a haber gente que nos quiere ver mal, siempre va a haber gente que se nos va a oponer. ¿Qué nos resta a nosotros? Soportar, soportar y servir a Dios, soportar y trabajar para el Señor, soportar y continuar. Tiempo número 4, tiempo de soportar. Soporta, sigue soportando y sigue trabajando y sigue sirviendo en la obra de Dios. Disculpen los cohetes, ¿verdad? Pero bueno, Dios me los bendiga, cuídense mucho, los espero en el próximo resumen dominical. Dios les bendiga a todos. Solo Cristo salva.